El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Mi mamá me decía que hasta los 35 años uno puede decir cuando cumplen años, hasta los 35. Después me decía que no se debía decir. Entonces, algunas veces se me olvidan las enseñanzas de mi mamá, pero bueno, procuro recordarlas. Y hoy estamos celebrando la memoria de San Rafael Guízar y Valencia, obispo mexicano, el primer obispo canonizado de Hispanoamérica. Y eso para nosotros, para todos nosotros los cristianos, especialmente cuando estamos aquí en México, es un reto. Es un reto porque Monseñor Guízar nos hace volver a uno de los momentos históricos que hay en la historia de México, que es la época cristera. Y es una época llena de gloria, pero también llena de dolor. Llena de grandes santos, pero también llena de grandes mártires. Llena de pues, una gran pasión, un gran testimonio, pero llena también de mucha sangre. Mucha sangre de personas que al grito de Cristo Rey, al grito de mi vida por Jesús, al grito de mi vida es solo de Jesús, dieron su vida como la Virgen María, que se apareció en estas tierras, les prometió, en el sentido de que yo seré tu madre, siempre estaré contigo a tu lado. Y eso ha sido para pues, muchos de los mexicanos y muchos de los... La Virgen de Guadalupe es emperatriz de toda América y muchos de los latinoamericanos, la fuerza que ha hecho que su vida se identifique con nuestro Señor Jesucristo, que su vida sea un reflejo del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy uno de esos personajes, uno de esos hombres, es Monseñor Guízar y Valencia, que tiene pues muchas virtudes. Una de ellas es que era gordito. Entonces, eso hace que los gorditos ya se asemejen a Monseñor Guízar y Valencia. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. ¿Por qué? ¿Porque comía mucho? No, comía realmente poco. Tenía enfermedad, era diabético y tenía muchas enfermedades. ¿Y las enfermedades le impidieron a él ser un misionero? No, todo lo contrario. Él era su amor a Jesucristo lo que le motivaba a subir con su burrito a las montañas, a la sierra, para ir visitando cada una de sus parroquias, cada uno de las almas que Dios nuestro Señor le había dado, porque era buen pastor. Y era un hombre que fue expulsado de México por los que pues, luchaban contra Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Monseñor Guízar y Valencia cuando tuvo esa dificultad? Cuando te dicen, no te quiero, lárgate, me importa un pepino lo que estás diciendo.
se puso a llorar, se metió en la cama, se tapó con la sábana. Nada de eso. Fue expulsado, se fue a Estados Unidos, después a Guatemala, después a Cuba, y siguió predicando, siguió haciendo misiones. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que ir sobre ruedas para ser cristianos. Creemos que tenemos que tener facilidades porque estamos con Cristo. Y lo único que nos dice nuestro Señor Jesucristo es que va a estar con nosotros a nuestro lado en las buenas y en las malas. Y muchas veces nos desanimamos cuando hablamos de Cristo a las personas, sobre todo a las que amamos, y no nos hacen caso. Nos sentimos como diciendo, ¿será verdad todo esto? ¿Será verdad? Con todo este mensaje tan hermoso que hay, ¿será verdad? ¿No será una invención? Tenemos que ver a estos grandes hombres. Tenemos que fijar en los próceres de aquí de México, que son esos hombres y mujeres que dieron la vida por Cristo, no porque tuvieron que derramar la sangre, algunos de ellos sí, pero muchos otros no. Muchos otros era con su fidelidad como estaban derramando su sangre. Fieles a su vida cristiana, a sus responsabilidades. Y Monseñor Guízar Valencia, leer la vida de Monseñor Guízar Valencia, era eso, un hombre que no se amedraba, sino que seguía predicando, seguía llevando a Cristo a todos los rincones. Y cuando lo expulsaron de México, pues fuera de México. Y cuando regresó a México como obispo de Veracruz, pues allí, en cada una de sus parroquias, en cada uno de los rincones. ¿Y cómo lo hacía? Pues lo hacía siendo creativo. Es decir, a nosotros nos enseñaron a predicar a Jesucristo, nos enseñaron a Jesucristo de una manera. Y ese mensaje que nosotros escuchamos de nuestro Señor Jesucristo no lo podemos decir de la misma manera a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque están en otro mundo. Tengo que traducir. Monseñor Guízar Valencia nos enseña que era creativo. Hacía magia, tocaba la armónica, el acordeón, la guitarra no sé, pero supongo que sí. Contaba chistes. En las fiestas de los pueblos, que había como esos pequeños antros que hay en los pueblos, Monseñor luchaba para atraer al pueblo a sus predicaciones misioneras y que no se fueran al antro. Y la gente le iba. Eso para nosotros es un estímulo. Es que lo que tenemos nosotros es un mensaje salvador, un mensaje liberador, un mensaje sanador. Dios nuestro Señor lo que nos asegura es que este mensaje es mensaje de verdad. No nos dice que no vamos a tener dificultades, no nos dice que no vamos a tener obstáculos. Tenemos que volver la mirada atrás, mirar a nuestros antepasados, cómo lucharon por predicar a Jesucristo hoy que estamos celebrando esta festividad de Monseñor Guízar Valencia. Que nosotros no estamos llamados para estar en los 40 principales en el primer lugar. Ese no es la vocación del cristiano. La vocación del cristiano, ¿saben cuál es? Seguir a su Maestro, seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo? Estar aplaudido por la gente, decir qué bonito hablas. No. Él lo que hizo es ser misericordioso, perdonar. Algunas veces regañaba y les cantaba a las 40 a los fariseos, pero era algunas veces, no de forma ordinaria, por lo que vemos en el Evangelio. No, era una persona que amaba, era una persona que perdonaba. ¿A cuántas personas perdonó en el Evangelio? ¿Con cuál de ellas te sientes tú identificada? Bueno, pues ponte ahí en los pies de esa persona y escucha de nuestro Señor Jesucristo que te dice, te perdono. Vete y no peques más. Te perdono. Una persona que se entregó, una persona que tenía amigos, como vemos en Marta, en María y en Lázaro.
Una persona que hizo equipo, como vemos en los apóstoles. Una persona que dio la vida por sus ovejas y murió en la cruz. Ese es nuestro maestro, ese es nuestro líder. No queramos tener un seguimiento a Jesús diferente al que él vivió. Monseñor Guisari Valencia nos enseña, nos estimula que él realmente se entregó en la parcela en que él la había puesto, allí. En una época de su vida el obispo no le quería mucho y como que le puso unas cuantas reprimendas y castigos. Puede ser que sean injustos. ¿Y qué es lo que hizo él? ¡Justicia! Nada de eso. Se calló, rezaba y nunca habló mal de su obispo. Realmente, seguir a Cristo no es como defender nuestros derechos, que también tenemos que hacerlo. Seguir a Jesucristo es imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante. Seguir a Jesucristo es ser ese buen pastor. Tú eres, mamá, el buen pastor. Tu esposa eres el buen pastor. Tu trabajador eres el buen pastor. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como Él ganó a tantas almas para Cristo. Los cristeros, ¿cómo convencieron? No convencieron porque eran inteligentes, porque eran fuertes. Sí, realmente eran muy creativos, ¿no? Porque no teniendo nada, supieron luchar contra un ejército súper preparado porque tenían el amor de querer defender a Jesucristo. Pero no fue tanto la guerra, fue el amor a nuestro Señor Jesucristo, fue no importar la vida, dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, fue no importarles morir por nuestro Señor Jesucristo. Hoy a nosotros no nos toca tanto morir, no nos van a pegar unos disparos por defender a Jesucristo, pero sí tenemos que morir con nuestra fidelidad, con nuestra alegría, con nuestro perdón. Que nuestro Señor Jesucristo nos haga tomar este estímulo de Monseñor Guisari Valencia y de tantos otros santos, héroes que han construido este país. Porque hoy necesita ser renovados. ¿Por quién? Por ti y por mí. Que Dios nuestro Señor nos ilumine y nos haga reconquistar nuevamente para Cristo esta tierra. Que así sea.